Antes que nada, buenos días a todos. Gracias por acompañarnos el día de hoy. Espero que todos se encuentren bien de salud, sus familiares también. El día de hoy vamos a conversar de un tema muy interesante que, aunque no está directamente relacionado con nuestra industria de servicios corporativos y fiduciarios, es de gran valor para cualquier empresa que busca sobresalir y diferenciarse de sus competidores. No sé si se ha puesto a pensar, pero todos los días tomamos decisiones de forma automática sin pensar por qué preferimos un producto versus otro, porque a veces pagamos más por algo que no necesariamente lo vale. ¿Qué está detrás de nuestro comportamiento? ¿Qué nos guía hacia alguna dirección en particular con el tema de los productos que estamos escogiendo en nuestro día a día? Hoy tenemos un invitado muy especial que nos ilustrará sobre esto. Se trata de Alejandro Fernández. Alejandro es experto en el desarrollo estratégico de marcas. Alejandro tiene una vasta experiencia en el mundo de la publicidad y el mercadeo, habiendo trabajado en empresas como FCB en New York, Panamá y Ecuador, Saatchi & Saatchi y McCann Erickson, dándole la oportunidad de contribuir al éxito de múltiples proyectos para corporaciones mundiales como Colgate-Palmolive, Nestlé, Citibank, Panasonic, Johnson & Johnson y Mastercard, entre muchas otras. Después de trabajar por 3 años para compañías afiliadas a la Red Mundial Future Brand, Alejandro decidió iniciar su propia firma consultora de marca, Focus Brands and Innovation. Es miembro fundador de la Asociación Mundial de Neuromarketing con sede en Holanda y es autor de The Rise of Hedge Fox Brands, el libro que ven desplegado ahorita en pantalla. Un libro que trata sobre el uso de las neurociencias para maximizar la extensión de marca. Como ven, tenemos un expositor de lujo el día de hoy. Al final tendremos una sesión de preguntas y respuestas. Y a lo largo de la presentación pueden ir enviando sus preguntas utilizando el botón de Q&A que ven en la parte inferior de sus pantallas. Sin más, le doy la bienvenida a Alejandro. Alejandro, podemos dar inicio a la presentación, que de verdad que suena interesantísima. Perfecto. Muchísimas gracias. Buenos días a todos. Gracias especialmente a Isabel, a Analida y a Raúl también, que debe estar por ahí en el grupo, por haber hecho esta presentación una realidad. Y entonces voy a comenzar por hablar al respecto de digamos que mucha gente se pregunta cosas grandotas, ¿verdad? O sea, ¿por qué la estrella del norte no se mueve, ¿verdad? En el firmamento. ¿Por qué compañías como GameStop crecen al nacer otras compañías como Robinhood? O sea, ese tipo de preguntas grandotas nunca me la hice. Yo me hice una sola pregunta, una pregunta muy chiquita en mi vida, y es, ¿por qué la gente compra marcas? Y la verdad es que al principio esa pregunta parecía que podía ser contestada de una manera fácil y digamos que indagando vi que la mejor universidad del mundo en términos de mercadeo era Northwestern. Entonces, bueno, me hice el propósito de entrar a Northwestern justamente porque en esa universidad iba a poder entender o contestar esa pregunta. Ciertamente, en general la pregunta no pudo ser contestada, pero había otra persona en Northwestern que tenía exactamente la misma pregunta que yo, y ese señor se llama Don E. Schultz. Él es uno de los padres del mercadeo moderno y además mi mentor, o era mi mentor. Murió desafortunadamente el año pasado, o no desafortunadamente, tuvo una excelente vida. Y con él por 5 años estuve trabajando este libro que ustedes vieron al principio. Y que tiene además, que tengo la buena fortuna de tener a su coautora y compañera de vida, Heidi Schultz, como prologuista. Fue la que escribió el prólogo del libro. Entonces, esa búsqueda que comenzó en Northwestern continuó después, una vez que me di cuenta que el mundo de las marcas no era nada más un mundo muy físico, muy relacionado con productos. Tenía algo que ver con la mente y más que con la mente, con el cerebro. Entonces tuve la buena fortuna de ser invitado a fundar esta organización mundial que se llama el NMSBA, y ahí pues empecé a tener roce con los más importantes neurocientíficos del mundo. Y tengo que confesarles que
En mi primera reunión me sentía como cucaracha en baile de gallina, porque yo en verdad no tenía la menor idea de lo que estaban hablando. Era un idioma bastante raro para mí, que venía del mundo del mercadeo. Pero sí tengo que decirles que uno de los propósitos que me hice en esa primera reunión, hace ya 10 años, era ponerme a la par de ellos. Era poder decir, ¿sabes qué? Un día voy a cenar con estos señores y voy a hablar el mismo idioma. Y tengo que decir con mucho orgullo, además, que lo logré. Es más, mi libro tiene hoy en día el respaldo, los reviews de 2 o 3 de los más importantes neurocientíficos del mundo, poniéndole el ganchito de, hey, lo que está diciendo el tipo no es una locura. Y nosotros, uno de los grandes problemas para poder comprender eso de por qué compramos marcas, es que por muchos años, pero por muchísimos años, en todas partes del mundo, guiado específicamente por una serie de lo que en ese momento eran los científicos más reconocidos de los Estados Unidos, consideraron el cerebro una caja negra. Y como uno en una caja negra puede tener cualquier cosa, adentro puede haber lo que sea, por supuesto empezaron a crearse, a generarse una serie de conjeturas. Y quizás por eso quisiera comenzar por hacer una especie de encuesta entre los participantes. Y aquí Isabel me va a ayudar, ¿verdad? Por supuesto, Alejandro. Cuéntame si ya les aparece en pantalla la encuesta en donde preguntamos qué porcentaje de nuestro cerebro usamos diariamente. Ahí está, se ve claramente. Perfecto. Se le vamos a pedir, por favor, que nos digan. ¿Será 10%, 20%? ¿Será 60%? ¿O será 100%? ¿Qué piensan ustedes? Ya casi todos han respondido. Les voy a dar un par de segundos más para permitir que entren todas las respuestas. Creo que ya tenemos suficientes para poderles compartir los resultados. Ok, los resultados son los siguientes. El 32% piensa que 10%. El 20%, perdón, el 42% piensa que el 20%. Hay un grupo pequeño que piensa el 60% y solo el 18% piensa que el 100%, ¿verdad? Ok, eso reafirma una vez más este mundo de mitos y verdades en el que vivimos con respecto al cerebro. Hace unos años esta respuesta no la hubiera podido dar con contundencia. Hoy la podemos dar y voy a explicar por qué. Pero bueno, esos porcentajes que vieron tienen que ver también con cómo nos han trabajado, ¿verdad? Lucy se destacaba por poder usar el 100% de su cerebro. ¡Wow! ¡Qué monstrua Lucy! Que al igual que todos nosotros podemos usar el 100% del cerebro. Señores, nosotros usamos 100% del cerebro. Esto, yo sé que ahora, mientras estoy hablando, van a tomar su celular, van a buscar en Google y van a poner cuánto usamos del cerebro, o lo van a preguntar en inglés. Usamos 100% del cerebro, diariamente, no de vez en cuando, diariamente. Yo sé que tal vez algunos amigos parece que no usan el 100%, alguna gente que se reúne a hacer política tampoco, pero yo les prometo que es 100% del cerebro, ¿ok? Así que digamos que el 80% de las personas ya salieron sabiendo algo diferente con respecto a su cerebro. Su cerebro es 100% funcional todo el tiempo. La otra cosa es esta idea del left brain and right brain. Sí, el cerebro tiene 2 hemisferios, los 2 hemisferios tienen funcionalidades diferentes, pero no hay tal cosa como personas que son left brainers o right brainers. Oh, he's so right brainer. No, todos tenemos exactamente las mismas capacidades. Esa capacidad de creatividad que se habla que está en el lado derecho, la tiene todo el mundo. No es que alguien nació right brainer. Y sí es cierto también que las personas que son zurdas tienen el lado izquierdo del cerebro maneja el lado derecho del cuerpo, el lado derecho del cerebro maneja el lado izquierdo del cuerpo, disculpen, y las personas zurdas tienden a que esto sea al revés. Y digo tienden porque no el 100% de los zurdos funcionan al revés. Y aquí está, si el mito del 10% le pertenece al siglo XX, el mito del multitasking le pertenece al siglo XXI. Nosotros podemos hacer un montón de cosas al mismo tiempo. Lo que no podemos es concentrarnos
en más de una cosa al mismo tiempo. ¿Por qué? Porque el cerebro en su parte prefrontal es secuencial. O sea, yo no puedo concentrarme en algo y hacer otro montón de cosas al mismo tiempo. No hay tal cosa. Hay un estudio, hay varios estudios, pero hay uno importante de Stanford que pueden hacer referencia a él, donde hablan de 50-50. Las personas que hacen esto cometen 50% más errores y lo hacen de forma 50% más lenta. Entonces le llaman el 50-50 result. Así que mírenlo con atención y se van a dar cuenta de que multitasking es parte de ese mito del 10%. ¿Y cómo nosotros pudimos descubrir, zafarnos de estos mitos? Bueno, cortesía de esa máquina que tienen ahí enfrente. Todo esto es muy reciente. Esta máquina, y yo imagino que algunos de ustedes también han tenido la oportunidad de estar metido ahí, no es muy agradable. Normalmente le llamaríamos a esta máquina MRI, o resonancia magnética funcional, perdón, resonancia magnética nada más. Pero para efectos del estudio comercial, nosotros usamos una resonancia magnética que tiene una F adelante, una F minúscula adelante, y es una resonancia magnética funcional. Esa resonancia magnética funcional lo que nos ayuda es a ver el cerebro pero en movimiento. Eso era algo que no se podía hacer antes. Al cerebro lo estudiábamos, antes de los 50, lo estudiábamos muerto, básicamente. Y ahora podemos hacer preguntas y ver los flujos de sangre, cómo se mueven y a dónde van. Entonces podemos determinar a la respuesta de esa pregunta qué área del cerebro la está contestando. Y eso fue una de las cosas que hizo este señor que tienen ahora en pantalla, se llama Gerald Salman, de la Escuela de Negocios de Harvard, y escribió este libro absolutamente fabuloso que se llama How Customers Think. Él metió un montón de gente en un fMRI, les hizo un montón de preguntas y llegó a una conclusión que ha sido reafirmada una y otra vez en diferentes estudios. Un porcentaje importantísimo, arriba del 93-94% de todas nuestras decisiones inician, esos flujos de sangre se mueven hacia un área del cerebro que se llama el sistema límbico, ahí es donde están nuestras emociones. Y luego se mueven de vuelta al lóbulo prefrontal, ¿verdad? Donde racionalizamos. En otras palabras, nosotros tomamos una decisión emocional y luego la llenamos de, no quiero decir la palabra, pero bueno, de mentirijillas para racionalizar, ¿ok? Así que ahora sí viene la presentación. Esta es una introducción para entender por qué hoy puedo sentarme a hablar al respecto de esto. Y vamos a ver primero por qué usamos marcas. Voy a ir relativamente rápido aquí. Vamos a entender a estos dos personajes. Yo les he puesto estos nombres, pero ya desde Platón existen, así que no hice nada nuevo en el libro. Uno se llama el Primal Seeker y el otro se llama el Trained Interpreter. Luego vamos a hablar de confianza, y confianza tiene todo que ver con su negocio, por cierto. Ahí sí hay una conexión directa con lo que ustedes hacen todos los días. Lo vamos a ver este mundo del familiarity, rarity y este muy extraño intermedio que yo le he llamado familiarity. Y cómo hubiéramos podido tener un fracaso monumental en China en un proyecto que trabajamos. Luego vamos a hablar de, no de engagement, sino de engagement, otro término que nos inventamos para el libro, pero que tiene que ver justamente con estudios muy poderosos al respecto. Y, bueno, un caso que a nosotros nos parece emblemático, que es por qué debemos preguntar al cerebro y no a la boca, y aquí también le podemos llamar a eso como no asesinar a un pollito, ¿verdad? Y finalmente vamos a cerrar con una pregunta que tiene que ver con extensión de producto, o le pueden llamar extensión de marca. Y entonces vamos a las preguntas. Entonces comencemos por el inicio. ¿Por qué usamos marcas? Bueno, usamos marcas por la misma razón que tenemos un montón de sesgos. Nosotros los seres humanos tendemos a tomar decisiones relativamente rápidas basadas en este factor que ustedes tienen enfrente. Nuestro cerebro ocupa el 2% de la masa corporal, pero se lleva el 20% de toda nuestra energía. O sea, imagínense algo tan pequeño que absorbe tanta energía. Entonces eso obliga a que nuestro cuerpo, nuestro sistema, para funcionar, utilice algo que yo le llamo un waste mental, ¿verdad? O sea, ¿cómo yo voy a recorrer ese camino gastando la menor cantidad de gasolina posible? Y entonces ahí nace la heurística.
Y cuando uno busca heurística en Google, ¿verdad? Aparece un nombre de una persona muy importante. Daniel Kahneman. Daniel Kahneman, premio Nobel de Economía, que estudió ¿cuántos cursos de economía en su vida? Ninguno. O sea, ha hecho doctorados, postdoc, nunca estudió un solo curso de economía y es premio Nobel de Economía. ¿Por qué? Porque escribió o ha escrito o ha hecho estudios tan maravillosos, tan poderosos al respecto del comportamiento humano con respecto al dinero, a la vida regular también, pero al dinero, que simplemente cuando los economistas lo vieron dijeron, hemos estado equivocados todo este tiempo, este señor es el que tiene la razón. Y él escribió un libro que sigue siendo, lleva 10 años en los primeros lugares de venta, se llama Thinking Fast and Slow. Si ustedes tienen que comprar un solo libro de negocio en su vida, uno es este, ¿ok? Y además después pónganlo en su mesita de noche y léanlo un poquito todos los días. De todas las cientos de cosas maravillosas, contundentes, absolutamente inspiradoras de las que habla Daniel Kahneman, hay una que nos ayuda a entender las marcas. Y esto es la división de nuestras decisiones. Hay algunas decisiones que hacemos usando lo que él llama el sistema 1. El sistema 1 es asociativo, rápido, sin esfuerzos, involuntarios, aquí y ahora. Nosotros tenemos una especie de gasolina en el cerebro que se llama glucosa. Ese sistema 1 no usa glucosa o usa muy poca glucosa. Entonces el sistema 2 del cerebro es regulado, lento, con esfuerzo controlado, visionario. Cuando pensamos en el futuro usamos el sistema 2. Alto consumidor de glucosa. Como hemos hablado anteriormente, a nuestro cerebro no le gusta consumir esa gasolina, quiere ahorrarla a toda costa. Entonces, si yo les digo a ustedes cuánto es 1 más 1, la respuesta la dio el sistema 1 del cerebro. Si yo les digo cuánto es 1.552.000 por 420, esa respuesta, a menos de que ustedes sean unos super matemáticos, la va a dar el sistema 2. ¿Cuánta gente quiere hacer la segunda operación que les dije? Me imagino que en la sala a lo mejor una persona, pero la gran mayoría de las personas no quieren hacer esa operación. ¿Por qué no quieren hacerla? Porque odiamos pensar. ¿Y por qué odiamos pensar? Porque no queremos gastar glucosa. Entonces, el éxito de cualquier marca es que las personas no piensen, es que actúen en automático, actúen haciendo algo que yo llamo en el libro defaultity. Y ese defaultity es lo que nos ayuda a recorrer el supermercado, a hacer un supermercado en 25, 30 minutos en vez de 7 horas. O sea, si ustedes de verdad quieren hacer un supermercado racionalizando y tratando de entender y con toda esa cantidad de marcas a las que estamos expuestas hoy en día, bueno, arrancan a las 12 del día y a las 6:30 de la tarde más o menos estarían terminados. Entonces, evidentemente no tiene ningún sentido no usar marcas. Las marcas son buenísimas y vamos a ver para qué otras cosas son buenísimas también las marcas. Entonces, ¿quiénes son estos dos personajes que viven dentro de nosotros, para rematar? O sea, eso es lo más increíble. Este señor que se llama el Primal Seeker y el Train Interpreter. Pues resulta que nosotros tenemos 37 trillones de células en el cuerpo. 37 trillones. O sea, nadie se puede imaginar eso. ¿Okay? Eso son números que son tan grandes que le pegan al universo. ¿Okay? Ahora, esas 37 trillones de células tienen normalmente dos grandes propósitos. Uno es sobrevivir. O sea, apenas ponemos una amenaza en una de esas células, ella inmediatamente corre. Trata de sobrevivir, ¿verdad? A menos de que sea una célula que nos protege, entonces pelea. Entonces, o corre o pelea. Y la otra cosa, la otra gran función de esa célula es reproducirse. Entonces, nosotros tenemos 37 trillones de pequeños elementos dentro de nosotros que básicamente se la pasan todo el día o tratando de sobrevivir o tratando de reproducirse. Sería bastante infantil pensar que si 37 trillones de estas células están dentro de nosotros y quieren eso, no es lo que queremos nosotros también. Entonces, claro, nosotros no podemos andar por el mundo diciendo que lo único que queremos es sobrevivir y reproducirnos. O sea, nosotros no podemos llegar a una entrevista de trabajo y cuando nos preguntan, bueno, sí, ¿cuáles son sus deseos en la vida? No, sobrevivir. O no podemos llegar a un bar, ¿verdad? Y ver a una joven sola y decirle, muy buena, está sola,
yo sabe que tengo intenciones de reproducirme. O sea, ninguna de estas dos cosas funciona muy bien ante el mundo real. Entonces, para entrar en ese mundo real, en ese mundo que tiene que ver con cómo nosotros manejamos nuestra vida, entonces usamos una cosa que se llama el Trained Interpreter. El Trained Interpreter es como si fuera nuestro diplomático, es al que nos mandamos a representar. Nosotros, por cierto, esto de reproducción y supervivencia no es algo que estamos conscientes, ¿está? Eso está ahí, está en nuestro cuerpo, pero está representado a través de ese Trained Interpreter con acciones que muchas veces incluso ni siquiera entendemos. Pero ciertamente que nuestras decisiones están basadas en gran parte, como vimos anteriormente con el estudio que hizo Gerald Salman, en eso que es muy básico. Queremos pensar que no. Adoraríamos pensar que los seres humanos somos bastante más que eso, pero hasta ahora, la verdad, no hemos probado ser muy diferentes. Alguna que otra persona sí, el resto no tanto. Entonces, ahora hablemos de confianza. Si ya entendemos que tenemos a estos dos seres conviviendo con nosotros, no peleando, sino trabajando en conjunto, ¿en qué consiste la confianza? Bueno, hay dos áreas de confianza. Una que le llamamos immediate trust o confianza inmediata. O sea, entra alguien por la puerta y pueden pasar dos cosas. O estoy dispuesto a prestarle $1,000 a esa persona o me llevo la mano al bolsillo para cuidar mi billetera porque este es un ladrón el que acaba de entrar. Entonces tenemos dos posibilidades y eso gira alrededor de esos dos factores que rodean o que están dentro de la confianza. El primero es la simplicidad. Si algo nos parece complicado, nosotros no confiamos en eso. La manera más fácil de que nosotros confiemos es que algo sea sencillo. Y desafortunadamente en América Latina cuando uno dice sencillo, casi siempre va ligado a algo malo, ¿no? ¿Cómo era la cosa? Primero muerto que sencillo, una cosa así es la expresión, ¿verdad? Bueno, no, sencillo es importantísimo. Y no solo es importantísimo porque además, sin la sencillez, no hay familiaridad. Y la familiaridad es la esencia misma de la confianza. Por ejemplo, si nosotros viviéramos en la Edad Media, ¿verdad? Y nosotros ahora hablamos de que la Tierra es redonda en la Edad Media. Y yo sé que ahora hay un grupo de gente que anda hablando que la Tierra es plana y todo lo demás. Olvidémonos de ese poco de locos, ¿ok? Pensemos en la gran mayoría de los seres humanos, el 99% de los seres humanos que hoy sabemos que la Tierra es redonda. Bueno, en esa, o no redonda, pues, pero con una forma parecida a la redonda. Pero en esa época, en la época medieval, ¿verdad? Hablar de la Tierra redonda era muy extraño. Era, primero, no sencillo, porque había que explicarles a las personas cosas. Porque si yo lo que estoy pisando es plano, si fuera redonda, yo me caería. Entonces, tener que explicarle eso a esas personas era prácticamente imposible. Por eso el concepto de tierra redonda no era confiable. Por mucho que vieran los barcos, como el que estamos viendo ahora, que en verdad parecía que se perdían en el horizonte, más bien lo que decían era que entraban en un barranco. Le daban, digamos que le agregaban a ese misterio algo que ellos conocían, y es que existía un barranco que uno se podía caer, ¿verdad? Entonces, es importantísimo entender que si no logramos simplificar las cosas o si no hay familiaridad en las cosas, ¿verdad? No hay confianza. La confianza viene de ahí. Incluso en la política, y nosotros hemos manejado algunas campañas políticas, hay que decir que desafortunadamente la gente prefiere confiar en algo que ya existe y es malo a algo bueno que aparentemente, a algo nuevo que aparentemente es bueno. Y entonces está la otra forma de confianza, que se llama la confianza activa o active trust. Y esa es la que uno todos los días desarrolla. Hay una que es inmediata, no hay nada que hacer, o sea, si uno no tiene ciertas características, no lo obtiene, pero esta sí se puede pelear. Y esto tiene que ver con cómo uno llena las expectativas de las personas con nuestra realidad. Si uno está constantemente cumpliendo y cumpliendo y cumpliendo, empieza a generar la confianza y eso es lo que hace que una marca sea buena. Si yo tomo hoy una Coca-Cola, ¿verdad? Y esa Coca-Cola sabe de una manera y yo voy al supermercado y mañana compro Coca-Cola, otra lata, no la misma lata que me tomé ayer, y la tomo y sabe igual y me da la misma satisfacción, empiezo a crear entonces confianza. ¿Ok?
Y aquí hay que hablar otra cosa al respecto de la confianza. La confianza es algo que, en el caso de la confianza activa, como vieron, se gana con mucho esfuerzo. Se pierde muy fácilmente. O sea, kilómetros de confianza se pierden con una pulgada de problemas. Y es exactamente lo que le ha pasado a el Boeing. ¿Cuántos vuelos ha hecho Boeing en su vida? Miles, millones. Y sin embargo, han habido 2 accidentes del MAX y si yo me monto en un avión que dice MAX, yo les puedo garantizar que yo le voy a decir a la aeromoza que me quiero bajar. Porque no le tengo confianza. Entonces, miren el poder que tiene el Active Trust y el sostenerlo. Porque el problema del Active Trust no es hacerlo una vez ni 2 veces, es cómo se sostiene. Entonces ahora vamos a ver este mundo de familiarity, rarity and familiarity. Esta gráfica que está aquí, que muy amablemente me permite usar, también a quien me siento muy orgulloso de decir mi amigo Steve Jenko, es fabulosa. Si ven la X, ¿verdad? Se mueve desde lo que llamamos innovación hasta lo que termina siendo, digamos que familiaridad. Y en extremos, cuando vemos innovación perdón por la redundancia, innovación muy innovadora, se vuelve confusa, marciana, ¿verdad? Cuando nos vamos al otro lado, se vuelve aburrida, ¿cierto? Ahora, en este mundo de lo único que usamos es la palabra innovación y lo usamos casi que ya cansa, ¿verdad? Espero que no estemos hablando de estar aquí, porque cuando estamos aquí, nadie se conecta. O sea, algo muy raro, yo no lo quiero. Y por eso Steve me ha permitido agregar estos conceptos. Cuando estoy aquí, estoy en rarity, ¿verdad? Estoy en Marte. Yo no sé qué diablos está pasando, no sé qué es eso, no sé para qué sirve. Y por lo tanto, no solo no me interesa, sino que lo repulso. Y el otro lado de acá, que es la familiaridad, también es muy aburrido. Hay que agregarle un poquito de vida a eso. Y ese poco de vida queda aquí en el medio y yo le llamo a eso familiarity. Y familiarity es, si lo podemos poner en una sola frase, sería sorprender a la gente con lo mismo de siempre. ¿Cómo yo, manteniendo códigos de los que la gente se pueda agarrar, le hago decir a la gente, wow, ¿verdad? Esa es la dificultad de la innovación. La dificultad de la innovación no es hacer algo diferente, porque puedes hacer algo diferente que le pega a ese rarity y entonces no funciona. Y tengo que decir que tuvimos una experiencia que ahora la encuentro muy agradable y ahora me ha hecho medio famoso, pero en ese momento la pasamos muy mal. Y la pasamos muy mal en esta provincia, que es la provincia de Guangdong, en China, una provincia enorme, 125 millones de personas, con ciudades fabulosas como Guangzhou, que es como si fuera Nueva York, Shenzhen, que es la ciudad industrial de China por excelencia, queda a un ferry de Hong Kong, a otro ferry de Macao, pero en vez de hacer el trabajo que íbamos a hacer de investigación, en vez de hacerlo en estas grandes ciudades, decidimos hacerlo en Estados Unidos. Cuando uno quiere como entrevistar a la clase media, habla de una ciudad en Illinois que se llama Peoria. Bueno, el Peoria de esta provincia, de Guangdong, se llama Chongshan. Y nosotros hicimos esta investigación en Chongshan. Y la verdad que fue una experiencia maravillosa. Era como vender café colombiano en China, que es muy difícil, porque recuerden que en China, básicamente el 90% de las personas, o arriba del 90% de las personas lo que toman es té. El café, aunque ha tenido una buena penetración, todavía sigue siendo muy pequeño. Usamos estas herramientas, que es eye tracking, que lo que hace es medir dónde están las pupilas en el sujeto que estamos midiendo, o el sujeto o el objeto que estamos midiendo. Lo que ven a la derecha es una especie de detector de mentiras, lo que hace es medir nuestra sudoración, y esa sudoración nos permite medir emociones. Y luego mi herramienta favorita en el mundo, que es el electroencefalógrafo, que lo que hace es medir las ondas cerebrales para entender si esa atención que hemos visto o que podemos medir a través del eye tracking tiene ciertas características, ¿verdad? Entonces teníamos un montón de empaques que medir, porque el empaque era lo más importante en ese momento. Escogimos unos cuantos. Aquí hay un ejemplo de uno, ¿verdad?
La verdad que es un trabajo de empaque muy lindo, un empaque que era para la clase alta, porque recordemos que la clase baja, recordemos no, pero no les he explicado, la clase baja o la clase media en China no va a consumir café. Eso es, ellos siguen tomando su té y esto en China, el consumo de café ha venido de arriba de la pirámide hacia abajo de la pirámide. Entonces, bueno, varias opciones de empaque y nada. Entonces la medición era así. Básicamente, ustedes ven esto de aquí es una cinta, ¿verdad? En esa cinta hay dos captadores. Esos dos captadores están, esto es un poco técnico, en un área del cerebro que es el F3, F4, que es el prefrontal cortex. Pero eso es suficiente. Normalmente esto podría tener 8 canales o 32 canales o 16 canales. Pero en este caso con 2 canales era suficiente porque lo único que queríamos era medir algunos impulsos muy básicos para determinar cuál era el empaque más apropiado. Nada, aquí está la persona técnica, aquí está el traductor, porque como sabemos nuestros cantones, nosotros los latinoamericanos, el cantonés no era muy bueno. Aquí es como se ve a la persona mientras está haciendo el test. Algo muy extraño ocurre en ese test. Esto es normal, que el descriptor sea lo primero que la gente ve, es normal. Lo que pasa es que, y aquí no se ve desafortunadamente, pero estas bolitas que ven aquí aumentan de tamaño según la gente ha permanecido mirando esa área. Y en este caso, en el caso de los empaques, y era el caso de todos, era una bola como este tamaño, no se veía ni el resto de la cosa. O sea, era increíble. Ahí había algún problema. O sea, no era normal que miraran esto y lo primero que pensamos es que estaba mal traducido. Rechequeamos al día siguiente. O sea, esto fue el primer día, el resultado del primer día. Muy raro, no entendíamos por qué. Pero luego, cuando nos dimos cuenta que teníamos un problema, decidimos agregar a la entrevista una pregunta de por qué se quedaban mirando las letras chinas o los caracteres. Pues, digo, evidentemente a los chinos no se les dice letras chinas. Y la respuesta fue lo que se llama hoy un Universal Insight. Y eso es como un hoyo en uno. No es que yo planeé en algún momento de mi vida tener un Universal Insight. Un Universal Insight es algo que después empieza a aparecer en libros de texto, como en efecto apareció en este caso. Entonces, estoy en un libro, este es el libro de marketing más usado en las universidades en los Estados Unidos y ahí estoy. Pues, o sea, estoy como parte de este Universal Insight. ¿En qué consistió ese Universal Insight? En que lo que nos dijeron los consumidores, fíjense, nosotros estamos buscando familiaridad al poner las letras chinas. Para ellos eso no era familiarity, eso era rarity. ¿Por qué? Bueno, si esto es un café colombiano, como en efecto ustedes nos quieren hacer ver, ¿por qué hay letras chinas en el empaque? Entonces nosotros decimos, ¿cuál es el problema con eso? No, es que seguramente, y aquí viene el grado de confianza que tienen los chinos en sus propios conciudadanos. No, es que aquí seguramente lo que deben haber hecho es haber traído un café de Vietnam o un café de alguna provincia del sur y lo deben haber metido ahí y lo ponen como si fuera colombiano. Y entonces, claro, nos venden gato por liebre y nos cobran en el doble o el triple. Entonces, eliminamos las letras chinas, le pusimos el más feo de los stickers atrás diciendo que era importado, pero en chino. Pero ahí ya había un grado de confianza, porque entonces, claro, tú no tocaste ese empaque que en la cabeza del consumidor chino no debía ser tocado, no debía ser reemplazado por letras chinas, para poner entonces algo que le daba credibilidad al hecho de que era importado. Entonces, increíblemente, estamos a punto de cometer el gran error de la vida y cortesía del electroencefalógrafo lo pudimos evitar. Voy a hablar muy rápido del engagement, ¿verdad? Porque uno está acostumbrado a... Y miren quién apareció de vuelta. Daniel Kahneman. Que digo, ese libro tiene tantas cosas que es inevitable traerte una y otra vez, señor. Y aquí los voy a traer con algo que se llama la regla Pekan. Y uno siempre ha tenido esta idea, porque así nos dijeron de chiquitos, ¿verdad? Que la primera impresión es la única que cuenta. La primera impresión cuenta, es importante. Pero lo que nunca nos explicaron es que la última impresión es posiblemente la que más cuenta. Entonces, nosotros nos enfocamos en todo lo que hacemos, en que lo primero sea siempre maravilloso. Ustedes entran a una tienda y siempre la primera impresión es fantástica, pero no nos preocupamos de
la puerta de salida? Cuando la gente se va, ¿qué se lleva? Pues resulta que una y otra investigación nos dice que el final es lo que la gente recuerda, y es bastante lógico además, es lo que mayormente la gente recuerda. Entonces, tenemos que pensar siempre en ese engagement, porque eso es lo que hace que la gente regrese. Miren, por ejemplo, este estudio que capturamos en Internet sobre supermercados. Claro, localización es muy importante, el precio también, pero miren lo tercero. La tercera razón por la que la gente cambiaría de supermercado es por el tamaño de las filas y la experiencia en el checkout. O sea, aquí hay 18% en peligro por no estar preocupados del engagement. Y por supuesto Walmart, que es un monstruo que investiga absolutamente todo, que está siempre al día con todo lo que está pasando, creó entonces, si hay un problema de pick-up, bueno, yo voy a mejorar ese problema. Esto es, por cierto, esto es previo a la pandemia. O sea, esos tipos ya estaban pensando en esto en el momento previo a la pandemia. Unos monstruos absolutos. Y por supuesto, monstruos también un país como Singapur, ¿verdad? Cuando ustedes viajan a Singapur, la primera impresión es maravillosa. Su primera impresión que se llevan, bueno, si pueden no pensar en eso que dice que si entran con drogas van a terminar ahorcados, si se pueden evitar pensar en eso que va a aparecer en su boletito. Fuera de eso, la primera impresión es una monstruosidad y la ciudad es una belleza y uno dice esto es un lugar perfecto. Y entonces te vas, y cuando te vas te encuentras con esto que está aquí. Este es el aeropuerto, pero este es el aeropuerto de salida. O sea, lo que te lleva es la impresión de que estuviste en el mejor lugar de la Tierra, el lugar del futuro. Entonces, quieres volver, porque tuviste un excelente engagement. Y bueno, y aquí también es importante eso de no preguntarle nada más a la boca, sino preguntarle al cerebro. Tiene bastante que ver con lo que vimos de China, pero quiero reducirlo ahora a algo más pequeño. Y bueno, aquí ven el uso de un electroencefalógrafo y ven la maravilla de que se puede mover de un lado para otro. Aquí sí ya estamos usando 8 electrodos. Pero este es con Toledano. Esto es una marca que ustedes seguramente sí conocen. En unos focus groups había salido esto de que el pollito era un poco infantil y entonces nada, pues había un deseo de que este pollito que está aquí lo matáramos, ¿verdad? Vamos a acabar con el pollito. Rediseñamos los empaques, hicimos varias opciones, aquí van a verlas todas, ¿verdad? Y una de las opciones dijimos, ay, por favor, deja el pollito en una sola. Y quedó el pollito en una. Y lo interesante es que después de que hicimos un estudio muy similar al que vieron en el caso de China, estos fueron los resultados. Y miren qué increíble. Como les digo, el descriptor siempre es lo primero que uno ve, ¿verdad? O sea, uno siempre quiere saber lo que está comprando. Esto que están viendo aquí es un mapa de calor. Es a donde se concentra la vista de la gente. Entonces, lo primero era, hey, estoy comprando salchichas. Pero lo segundo, miren lo que está de segundo, el pollito. El pollito. Estábamos a punto de matar algo que era absolutamente relevante para la marca. Miren, después de que les preguntamos a las personas qué pensaban al respecto de este empaque, miren esto. O sea, si nosotros eliminábamos al pollito, voy a echar para atrás un segundo para que vean algo interesante. Miren, ¿dónde está el pollito versus la marca? O sea, el pollito antes que la marca. O sea, el pollito es la marca, en gran parte. Entonces, eliminar el pollito era eliminar la marca. Y además, a través de este estudio, en donde nosotros sabemos que hay una cosa más, asimetría frontal o prefrontal, en donde podemos saber, sin siquiera hablar con la persona, qué le gusta y qué no le gusta, porque sus hemisferios nos los dicen, o las reacciones de sus hemisferios nos los dicen. Ahí llegamos a la conclusión de que el pollito era amable, la gente quería el pollito, no lo veían infantil, lo veían simplemente como parte de la marca. Entonces, en vez de eliminar el pollito, lo que hicimos fue renovar el pollito. O sea, ahora hay un pollito bastante más bonito y ahora además está en todas partes. Pollito por todos lados. Y la verdad que ha sido un éxito y nada, este es un caso bien interesante por eso, porque estábamos a punto de hacerle un daño profundo a una marca. Y finalmente, y aquí viene una pregunta que les voy a hacer. El libro, si tiene un corolario importante, es que
hasta ahora siempre hemos pensado que las extensiones de marca deben hacerse en base a productos, o sea, similitud de productos, no similitud de atributos. Como los atributos han sido muy poco medidos, como la gente tiende a medir más bien lo accionable, que es el producto, no miden los atributos, que es una especie de la filosofía que hay detrás de la marca. Entonces, esa filosofía que al final del camino es lo que le da a uno, como vimos anteriormente, o confianza, o simplicidad, o atracción, lo que nos pone en duda es entonces si uno debe hacer extensión con producto o extensión con atributos. Y aquí entonces les voy a poner una pregunta más. Y esa pregunta gira alrededor de, ahora que sabemos que va a haber un carro autónomo en algún momento, no sabemos si dentro de 10, 15, 20 años, los carros se van a manejar solos, ¿cierto? O sea, eso es un hecho, esto no es ciencia ficción, eso va a pasar. Ahora, imagínense ahora que solo hubieran dos marcas, solo tienen dos marcas para escoger. O ese carro autónomo, o sea, donde ustedes se van a montar y el carro se maneja solo, es marca Ford, o ese carro autónomo, ustedes se sientan en ese carro y el carro se maneja solo, es marca Google. ¿Cuál de las dos marcas ustedes escogen? ¿En cuál de esos dos carros ustedes se montarían? Recuerden que es un carro autónomo. Nadie lo va a manejar. ¿Listos? Veamos los resultados. Bueno, está bastante, miren, 55% Ford, 45% Google. Bastante parejo, en verdad. Pero el grupo prefiere Ford. Bien, aquí hay algo que les quiero comentar que es interesante, y si ven las noticias de ayer, se van a dar cuenta que lo que está ocurriendo con las compañías con todas las compañías en general, no solamente con las compañías de automóviles, sino es que están empezando a unir elementos que parecían imposibles de atar. Si vieron la noticia ayer, Apple está llegando a un acuerdo con Hyundai para hacer su carro autónomo. ¿Qué quiere decir esto? Que la tecnología de que ese carro se mueva solo y de que tenga el algoritmo lo suficientemente poderoso para que pueda no hacer errores que sean fatales, ¿verdad? Va a venir de Apple, pero la mecánica de movilidad de ese automóvil va a venir de Hyundai. Entonces, digamos que la respuesta puede estar en algún lado en el medio, ¿verdad? O sea, puede ser que en este caso Ford y Google se unan y hagan un automóvil. Sin embargo, mi apuesta en el libro es que los atributos de Google son mucho más poderosos para un carro autónomo que los atributos de Ford. Digamos que Ford genera accidentes aún sin siquiera, digamos que manejarse solo. Porque a veces fallan los frenos, claro que la mayoría de los accidentes son culpa de los seres humanos, pero digamos que el nivel de confianza que tiene el algoritmo de Google es altísimo, y uno podría pensar que si de vez en cuando hay un error, bueno, pues alguien tiene que sacrificarse cortesía de este avance. Pero bueno, esa era básicamente mi conversación de hoy, y quería entonces resumirla en lo siguiente, a ver si podemos hacerlo. Número 1, el cerebro ya no es una caja negra, ya sabemos que tenemos conocimientos universales y particulares de cómo tomamos las decisiones y por qué las tomamos. Sabemos también que tenemos un montón de sesgos, ¿verdad? Uno de esos sesgos es el que vimos, quizás el papá de todos los sesgos es ese que le llamamos el 220 Rule, es el que crea todos los otros sesgos. Tenemos también esto del conocimiento de estos dos entes, uno muy emocional, que es realmente quien nos mueve,
Y tenemos ese otro racional que traduce y que nos ayuda a ser diplomáticos para poder vivir en sociedad. La confianza se genera cuando es de manera inmediata a través de la familiaridad, pero también se puede hacer de forma activa, llenando las expectativas una y otra vez. Ya vimos que el exceso de lo que llamamos familiarity es malo, porque entonces se vuelve aburrido. El exceso de rarity se vuelve marciano, no lo queremos. Ese mundo perfecto está en el medio, o por lo menos así pensamos nosotros, y se llama familiarity. Y aceptando esa regla peak-end, sabemos que eso último que ocurre en nuestra relación es lo que la gente en su gran mayoría se va a llevar en la cabeza. Uno a veces agarra rabias con la persona y dice, yo todo lo que he hecho por ella toda su vida y ahora por esto que pasó me odia. Bueno, sí, así funciona el cerebro humano. Una desgracia, pero es así. Y los seres humanos tenemos un cerebro universal y hay algunas cosas que mueven ese cerebro universal de forma particular, por eso es tan importante investigar, investigar e investigar. Y cuando hablamos de investigar, no es solamente hablarle a ese trained interpreter, porque ya sabemos que ese trained interpreter nos va a decir ciertas cosas que suenan bien, es importante también preguntarle al cerebro. Y con esto les agradezco mucho que me hayan podido tener por, no sé, 49 minutos, y aquí estoy yo para sus preguntas. Y aquí dejo de preguntar, de presentar, disculpen. Excelente, Alejandro. Qué presentación más interesante. De verdad que sí es bastante eye-opening en cómo tomamos decisiones y cómo a veces las empresas, incluso con inversiones millonarias, toman la decisión incorrecta, ¿no? Y sin ver estos detalles puede moverse en la dirección incorrecta sin incluso darse cuenta. Así es. Hay que hacer las cosas bien, con mucho análisis, tal como mencionas. Hemos recibido un par de preguntas. Empezamos por esta. Cuando se pierde la confianza en una marca, así como la reputación de una empresa, puede ser fatal. ¿Cómo podemos usar la ciencia detrás del neurobranding para recuperar esa confianza? Lo primero es que ya esto se ha hecho, por suerte. O sea, ya puedo decirles esto, no es que inmediatamente apenas hubo un caso como el de, por ejemplo, Tylenol, ¿verdad? O sea, unas botellas donde había veneno. O sea, imagínense, en un medicamento, veneno. Eso es como que, wow. Pero ¿qué hace uno? Bueno, uno dice, señores, esto es simplemente lo peor que me puede pasar, por lo tanto tengo que sacrificarlo todo. ¿Qué hicieron ellos? Botaron todas las botellas que había en ese momento. No trataron de ahorrarse un centavo. Ese es el momento donde uno dice, ¿sabes qué? Este es el momento de jugárnoslas todas para que la gente confíe de vuelta. Todo va para afuera. No va a haber un solo caso más porque todas esas botellas las vamos a hacer un recall. Vamos a comenzar de cero. Vamos a cambiar completamente la manera como se abre. O sea, todo es increíble, pero nosotros no sabemos que eso que aparece ahora, esa capita que aparece ahora en todos los medicamentos, vino por un problema de Johnson & Johnson, vino por un problema de un solo producto. El universo entero de los medicamentos tuvo que cambiar, pero o sea, le costó billones de dólares, pero la gente empezó a confiar de vuelta. ¿Por qué? Uno, porque aceptaron el problema. Dos, porque tomaron medidas drásticas al respecto que consistían en dos. Uno, eliminar todo. O sea, esto no nos va a volver a pasar con estos productos en particular. Y la otra cosa, la otra medida drástica es, vamos a cambiar la manera como empacamos. O sea, ese empaque no va a estar disponible más para un maldito envenenador de echarle algo a eso ahí. No, le vamos a poner un sello y de aquí en adelante, si ustedes ven que el sello está violado, no usen el producto. Entonces, hay formas de hacerlo. Son sacrificios enormes. No todo el mundo está dispuesto a esto, por cierto. No todo el mundo está dispuesto a decir, voy a perder billones de dólares en esto. Pero Johnson lo hizo. Es un caso de estudio de cómo uno vuelve a ganar confianza y ahí está. Y ahora están a punto de sacar una vacuna. Y si ustedes me preguntan hoy cuál es la vacuna favorita, la que yo me quiero poner la de Johnson & Johnson. Definitivamente, excelente ejemplo. Gracias. Otra pregunta por aquí, aprovechando el tiempo que nos queda. Tenemos a todo nivel y edad un constante feed de información a través de redes sociales, TikTok, Facebook, Instagram, LinkedIn. Se pudiera decir que hoy en día tenemos una fuerte adicción a estos medios.
¿Qué factor debe usar una empresa y considerar para que no se pierda el mensaje cuando hay tanta basura? ¿Cómo diferenciarnos? Sí, justamente una de las cosas que planteamos en el libro es que las marcas tienen que tener un ADN que hacen, que convierten a tu marca en una marca diferenciada. Y de vuelta, no puede ser diferenciada marciana, tiene que ser diferenciada con familiarity, o sea, tienes que ofrecerle algo que sea atractivo al consumidor, pero al mismo tiempo que sea distinto, ¿verdad? Y otra de las cosas es que hay dos, yo le llamo a esto coco, y eso hay que recordarlo siempre. Coco es fundamental, piense que está en su cabeza, en el coco. Constancia y coherencia. Si ustedes son constantes y coherentes, su marca va a funcionar. O sea, ustedes están todo el tiempo diciendo el mismo mensaje, todo el tiempo diciendo el mismo mensaje. Eso hace que la gente, primero, que el mensaje, que nuestro cerebro le sea fácil captarlo, porque la repetición es parte importantísima de que se crean las sinapsis en el cerebro. Y lo segundo es que esa coherencia, que es quizás lo más fácil de perder. Yo veo mucha gente que dice, no, yo siempre estoy en el aire, siempre estás con... A veces dices que eres lo más grande del universo, a veces dices que eres lo más grande de Panamá. ¿Qué eres por fin? ¿Lo más grande del universo o lo más grande de Panamá? O sea, ¿cuál es el mensaje? Y una vez que tienes ese mensaje, no lo dejes de repetir. Le voy a usar un ejemplo nada más. Y perdón que tenga que caer en lo político, y no, nada, ni a favor ni en contra del Señor, ¿ok? Pero un billonario le pudo decir al panameño que él se ponía los zapatos del pueblo. ¿Por qué? Bueno, porque lo dijo constantemente. O sea, hay gente que va cambiando el mensaje por un montón de tiempo. Bueno, él no. Él por 4 años, la gente no recuerda, pero él, la primera vez que Martinelli participó, que Ricardo Martinelli participó en una elección, sacó 4% del voto. Pero él no dejó el mensaje a un lado. Él tomó ese mismo mensaje y lo reprodujo una y otra vez, ¿no? El zapato del pueblo, el zapato del pueblo, el zapato del pueblo por todo el periodo desde que perdió hasta que ganó 5 años después. O sea, eso se llama constancia y coherencia. Lo mismo que Trump. E incluso Trump lo hizo de una forma bien interesante porque él dice, Make America Great Again. Entonces, ven un gran mensaje, ¿verdad? Que le pega a todo el universo. Y luego ese Make America Great Again para los agricultores tenía un submensaje, pero que giraba alrededor de Make America Great Again. Y para los industriales tenía otro mensaje. Y para la gente de Wall Street tenía otro mensaje. Pero todo giraba alrededor de un gran mensaje que era Make America Great Again, MAGA. Entonces, y de vuelta, no estoy usando estos ejemplos porque esté a favor o en contra. Estoy usando los ejemplos porque me parece un trabajo extraordinario de constancia y coherencia. Entonces, es lo que debemos aprender nosotros y por eso no tenemos que tenerle miedo a la atomización tremenda que hay hoy en día en términos de canales de comunicación. Al contrario, lo único que tenemos que tener muy claro en la cabeza es cuál es nuestro mensaje y ser coherentes con él. Estar todo el tiempo diciendo lo mismo. Definitivamente, esa constancia entonces le gana a cualquier basura o bulla que uno pueda estar experimentando en el día a día. Es así. Excelente, gracias. Otra pregunta por aquí está interesante porque esta pregunta ya sale un poquito del producto tradicional. Nos pregunta el participante, ¿cómo funciona el neurobranding en la industria de seguros y banca de inversión? Bueno, a ver, hay productos que requieren confianza, hay productos que requieren mucha confianza, hay productos que requieren un montón de confianza y seguros y banca de inversión. O sea, todo es confianza. Yo cuando compro un seguro, o sea, yo pago mensualmente un seguro cada vez que me llega a la cuenta y digo, Dios de mi alma, ¿no habrá alguna manera de que yo pueda no pagar tanto por un seguro? Pero yo tengo la confianza de que si me pasa algo a mí, mi familia queda protegida. O sea, yo no voy a estar, miren el nivel de confianza, yo no voy a estar físicamente, pero yo confío en que alguien en algún lado va a darle una plata a mi familia. O sea, eso es confianza a la máxima expresión. No puedo ni reclamar siquiera, no puedo darle la pata en la noche a la persona. O sea, entonces, eso es, digamos que si en algunas cosas tenemos que ser cuidadosos en términos de confianza, en banca de inversión,
Primero déjame comenzar con seguros. Con seguros, de verdad es a otro nivel. O sea, confianza es todo. O sea, en el minuto en que hay un décimo de desconfianza, tienen que hacer algo y algo importante para eliminar ese décimo de desconfianza. Y en banca de inversión, que es más volátil, que efectivamente puede haber, digamos que si dentro de mi banca de inversión, ahora yo llamo a mi banquero de inversión y le digo si tenía plata metida en GameStop, ya me pongo un poco nervioso, ¿verdad? Es lo que ese banquero puede proyectar a través de su historia. La historia tiene un valor muy grande porque nosotros sabemos que en las inversiones hay momentos buenos y hay momentos malos, inevitables. O sea, no existe hasta ahora ninguna inversión que no haya tenido altas y bajas. Entonces, aquí gira muy alrededor de la compañía y su grado de confianza y su grado de proyectar esa confianza. Entonces, digamos que mi gran mensaje para la persona que hizo la pregunta con esa preocupación es que en esas áreas en particular, la confianza es todo. Lo único en lo que yo estaría pensando siempre es cómo mantener mi reputación intacta. O sea, todo lo que yo tenga que hacer todo el día para que eso pase, vale cada centavo. Excelente, Alejandro, excelente mensaje. Definitivamente que creo que en esta industria es lo que manda. La confianza es clave. Bueno, hemos llegado al límite de tiempo. Nuevamente, Alejandro, gracias por esta excelente presentación, que creo que todos hemos salido súper ilustrados, ¿no?, del tema. Gracias a todos los participantes por acompañarnos el día de hoy. Tenía una pregunta al final que creo que quieres compartir también y no quiero dejar por fuera, que es ¿a dónde se puede conseguir el libro? Creo que en Amazon probablemente, pero bueno, tú nos dirás. Sí, en Amazon, exactamente. Y los que no quieren leer en papel, mediados de marzo aproximadamente en Kindle también. O sea, en Amazon, pero en versión Kindle. Ok, excelente, ¿no? Y felicidades por ese libro. Definitivamente Gracias. que aquí lo vamos a conseguir y nos lo vamos a estudiar. Súper. Y bueno, Muchas gracias por la oportunidad. gracias a ti y les pido a todos que por favor al salir, les va a salir una encuesta. Ayúdennos a completar esa encuesta porque eso nos ayuda a ir también diseñando los temas futuros para nuestros webinars futuros y asegurarnos que estos webinars sean de valor para todos. Feliz día a todos.